de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Amén. Oremos. Amado Padre, le agradecemos porque podemos estar reunidos con nuestros hermanos con un corazón dispuesto. Ahora toca oír el sermón del día de hoy. Te ruego y te suplico, Señor, que nos permita aprender cómo hemos de servirte, Señor, con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje pueda ser al alcance de todo entendimiento, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y para que aquellos que aún no han nacido de nuevo, tú los atraigas a ti, Señor. Porque sabemos que ninguno puede venir a ti si no le fuere traído del Padre. Por amor de tu santo nombre, Señor, que este sermón sea para tu gloria y esta comunión para tu honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oh Padre. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos hablando acerca del libro de Malaquías. Malaquías es un nombre, cierto, que no es muy común para colocarle a un hijo. Pero Malaquías significa mi mensajero. Es muy parecido a lo que significa ángel, cierto, que significa mensajero del Señor. Entonces, cuando hablamos de Malaquías, hablamos de un mensajero que le toca hablar de la palabra de Dios en tiempos difíciles. Los tiempos de Malaquías eran tiempos muy complejos porque ellos habían pasado 70 años en un exilio, es decir, lo habían sacado a todo este pueblo de Israel y lo habían llevado a una tierra extraña, con una lengua extraña, con costumbres extrañas, donde le destruyeron el templo donde ellos servían a Dios por completo. Pero todo esto era como una parte de disciplina del Señor, sobre un pueblo que se había portado mal con Él, sobre un pueblo que se había olvidado de Dios. Entonces Malaquías se levanta en ese momento y les muestra a este pueblo y les dice, ¿acaso yo no lo he amado a ustedes? Yo los he amado tanto a ustedes, pero ustedes están sirviendo a otros ídolos, ustedes están teniendo otras prioridades y no me están sirviendo a mí, que yo les he dado todo. Anteriormente concluimos que cuando los justos andan en integridad delante de Dios, andan en sabiduría por el Espíritu Santo, son transformados en instrumentos de bendición donde quiera que vayan. Es decir, que si nosotros nos comportamos bien, donde quiera que andemos, vamos a ser bendición para los que están a nuestro lado. Segundo que concluimos la vez pasada es que cada discípulo de Cristo que ha nacido de nuevo ha sido ungido por el Santo. Por lo tanto, ninguno de nosotros es tan ignorante para no comprender la instrucción de Dios, ya que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos ha dado la capacidad de entender lo que Él tenga que decirnos. También concluimos la vez pasada como tercer punto que el resultado de la desobediencia a la instrucción conduce a un estado deplorable espiritual. Tanto que nuestro servicio solamente es una ruina, solamente es algo despreciable delante de Dios. Cuarto, cuando los adoradores se desvían del camino, comunican que la ley para muchos es un tropiezo. Muchos de nosotros hemos conocido a personas que se dicen ser cristianas, pero hacen las peores cosas. ¿Y sabe lo que pasa con ellos? Que la gente no los blasfema a ellos, blasfema a Cristo. Dice, y este no es evangélico, y este no es cristiano, este no es un servidor de Dios. Entonces la gente, ¿qué es lo que empieza a creer? Dice, ¿qué le voy a creer a estos farsantes yo? Son puros hipócritas que están ahí. Y eso es transformarse en una piedra de tropiezo. Eso es crear falta de credibilidad a las cosas de Dios. Por eso, amados, veamos bien cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo nos comportamos con nuestros vecinos, cómo nos comportamos con las personas que están a nuestro alrededor. Porque no es solo venir a la iglesia, es cómo somos con nuestra esposa, es cómo son, ¿cierto?, los que tienen hijos con sus hijos, es cómo están siendo en el colegio también. Eso es lo que a nosotros nos va a mostrar que verdaderamente Él ha hecho un cambio en nosotros. Porque ser cristiano no es solo no tomar, fumar y esas cosas así. Ser cristiano es una vida cambiada desde adentro hacia afuera. También concluimos la vez pasada que el pago para los falsos adoradores es hacerse despreciables delante de Dios.
Y si la religión cristiana hoy en día está tan por el suelo, es parte de la disciplina que el Señor está mandando sobre nosotros. Es que ya no los crean muchas veces, eso es parte de la disciplina del Señor. Pero ¿qué debemos hacer? Andar en integridad, para que el nombre del Señor no sea blasfemado por nuestra causa. Y por último, la vez pasada habíamos concluido que el mandamiento para todo verdadero adorador es servir a Dios con temor y reverencia donde quiera que se encuentre. Si vamos a ir al trabajo, vamos a ser el mejor trabajador, porque ahí necesitan la gente conocer que el Dios que servimos es el mejor Dios. Un esposo necesita ser el mejor esposo para que su esposa pueda decir, verdaderamente Dios está en él. Los hijos deben tener padres presentes y padres que estén siempre con ellos ahí, para que estos hijos digan, qué hermoso es tener un padre que adora al Señor verdaderamente. Hoy día, lo que nos corresponde hoy, lo veremos en dos partes. Esta es la primera parte y el título de lo que veremos hoy es Dios castiga la deslealtad. Dios castiga la deslealtad. ¿Qué es lo que es desleal? Si podemos definir deslealtad, es la incapacidad de una persona para sostener una conducta honrosa, como ser fiel a sus afectos y honrar grupos o instituciones que forman parte o los considera como propios. Es decir, una persona desleal es una persona que le da la espalda a las cosas que debieran ser muy importantes para él. Alguien desleal es alguien que ha hecho un compromiso y el compromiso lo ha echado a la basura. Porque le está interesando sus propios intereses y no el interés de los demás. La acusación de Dios es a este pueblo que es infiel. Un pueblo que ha traicionado a Dios de una manera tan grande, siendo que Dios le había dado todo. Como puntos que analizaremos, es en primer lugar la deslealtad contra el prójimo. En segundo lugar, ser desleal con Dios. Veamos lo que es ser desleal contra el prójimo. Si usted pudo leer Malaquías capítulo 2, verso 10, dice así, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ellos eran israelitas, ¿cierto? Su Dios pactualmente era Jehová, el Dios de Israel. Ellos también tenían un mismo padre porque provenían de un mismo origen, que era Abraham. Entonces ellos tenían que ser buenos con el que estaba a su lado. Ellos tenían que ser buenos y leales ante las personas que estaban a su lado. Si usted le echa una mirada más o menos a Nehemías, se va a dar cuenta que los israelitas todos eran hermanos. Todos eran hermanos. Pero dentro de esa hermandad que tenía, dice el libro de Nehemías y Esdras, que ¿sabe lo que hacían ellos? Oprimían a sus hermanos cuando veían que a ellos les faltaban y le decían, yo te contrato como un esclavo. Y después, ¿qué es lo que hacían de sus hermanos esclavos? Entonces aquí le reprende y le dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos vamos a comportar deslealmente? Pero el enfoque que hace aquí con respecto al prójimo y ser desleal, precisamente es ser desleal con el esposo o la esposa. Porque ¿sabe lo que estaban haciendo los israelitas? Como ellos están haciendo las cosas a su manera, decía, mi esposa hoy día ya no me gusta. Así que ahora yo voy a buscar otra esposa. El esposo decía, ¿sabe que mi esposa ya no... la esposa decía, ¿sabe que el esposo no me gusta? Voy a buscar otro esposo. Y aquí el Señor lo reprende y dice, ¿por qué estás siendo desleal con la mujer de tu juventud? El matrimonio no ha sido creado por los hombres, lo ha creado Dios. Y el matrimonio es un compromiso, es un pacto. Un pacto que usted no es necesario porque algunas personas piensan que una cosa es casarse por la iglesia y otra cosa es casarse por el civil. Entienda una cosa, se case por la iglesia o por el civil, usted se está casando delante de Dios. Porque Dios no está solamente en la iglesia, ¿me entiende? Dios está en la extensión del mundo entero. Entonces, donde usted contraiga matrimonio, usted lo está haciendo delante de ¿quién? Delante de Dios. Y si quebranta ese pacto, buscando otra mujer, está siendo desleal, no solamente con su esposa, o la esposa con el esposo, sino con Dios mismo.
Entonces ahí le estamos poniendo más énfasis a lo que aquí nos va a tratar tanto este domingo como el próximo. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Y aquí hace una pregunta: ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Recuerden que ellos eran una familia, tal como lo es el pueblo y la iglesia de Dios. Somos una familia donde no debe existir diferencia entre nosotros, donde nuestras clases sociales no nos deben separar. Somos una familia que debemos hacer las cosas rectamente y correctamente delante del Señor. Y Israel no era diferente, porque Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La deslealtad era muy terrible lo que ellos estaban haciendo, porque ellos no solamente eran esposo y esposa, también eran hermanos de fe. ¿Entiende lo grave de esto? Ellos no solamente eran esposo y esposa, eran hermanos de fe, y aparte de eso, provenían de un mismo linaje. Entonces la deslealtad que estaban teniendo era algo sin precedentes. Era darle la espalda a aquellos que debemos proteger. Un esposo, cuando toma la decisión de tener una familia y contraer matrimonio con alguien, no solo se compromete con ser un sustento, ¿cierto? No solo se compromete con llevar el pan a la casa, sino que se compromete con asistir a su esposa tanto en lo emocional como también en lo físico. Entonces el matrimonio no es cualquier cosa. Muchas personas piensan que con tan solo llevar la comida a la casa, basta. Pero si no estamos siendo amables con nuestras esposas, estamos ya teniendo un comportamiento desleal. No solo contra nuestra esposa, sino también contra Dios mismo. Si usted se ha comprometido a estar con alguien, es para proteger a ese alguien. Es para asistirle y ayudarle en todo lo que necesite. Porque el pacto del matrimonio no es cualquier cosa. Es algo que se está haciendo delante de Dios. El libro de Zacarías capítulo 2 verso 8 dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que los toca, dice, toca la niña de su ojo. Entendamos esto: todos somos hermanos en la fe, ¿cierto? Sean esposos o esposas, todos son hermanos en la fe. Y Dios sabe lo que considera y cómo considera a su pueblo. Dice, la considera como la niña de su ojo. Si usted es padre y ha tenido esa bendición de parte del Señor, no sé si ha visto que los padres, los hombres, a veces tienen como esa protección. Si tienen una hijita, tienen una protección, y si alguien le hace algo a su hija, hay hombres que han hasta matado por eso. Por ese celo, ¿me entienden? Entonces el Señor dice aquí con estas palabras: quien toca a alguien de mi pueblo es como si alguien le tocara o le hiciera daño a lo que más ama. Y ahora pensemos esto por un momento. Quien toca a una hija de Dios, no sé, para golpear, cuando un esposo golpea a su esposa, ¿sabe lo que está haciendo? Está tocando a una hija de Dios. Y no piense ese esposo que por más que vaya a la iglesia, que por más que asista a las cosas del Señor, le va a ir bien. Y recuerde que el comportamiento desleal no solamente a veces con golpes, sino que muchas veces nuestras palabras pueden dañar al esposo, ¿cierto? Nuestras palabras pueden dañar a la esposa. Y eso vendría a ser un comportamiento desleal de igual manera. Porque le estamos dando la espalda a lo que nosotros nos comprometimos a cuidar para siempre. Si tomamos en cuenta lo que Zacarías nos está diciendo, dice: quien toca a mi pueblo está tocando lo que más amo, por lo cual no cree que va a quedar indiferente. Muchas personas creen que por venir a una iglesia eso basta. Eso no sirve de nada si el comportamiento con nuestro prójimo no está siendo el correcto. Prójimo significa próximo. Es decir, nuestro prójimo es el que esté más cerca de nosotros, siempre.
¿Y quién es el mayor prójimo que un esposo y una esposa tienen, sino el que está a su lado? Si no está tratando bien a su esposa, ¿usted cree que Dios va a oír su oración? ¿Usted cree que si alguien está tratando mal a su esposo, usted cree que Dios lo va a bendecir? ¿Usted cree que Dios va a oír o va a aceptar su adoración? No podemos engañarnos nosotros mismos, porque el mismo Dios que está en la iglesia es el mismo Dios que está en la intimidad de nuestro hogar. Y a Él no los podemos esconder de Él. Quien se atreva a tocar a una hija de Dios va a tener que recibir, sea en este presente cercano o en un futuro no muy lejano, tendrá que sufrir las consecuencias de hacerle daño a alguien que Dios ama. Y así viceversa, no digamos que las hermanas se van a llevar peladas, ¿cierto? Si una hermana va a tratar mal a su esposo, si no está siendo atenta con él, si no lo está escuchando, si solamente está dañándolo con sus palabras e hiriéndolo con sus palabras, está tocando a un hijo de Dios. Y no crea que Dios no lo va a disciplinar por eso. Por eso, amados, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque el comportamiento de deslealtad es algo que Dios aborrece. Es algo que a Dios le repugna a las personas que son así. No olvidemos que Dios es vengador de sus hijos. Todo el daño que le provoquemos a los hijos de Él va a resultar en una horrenda y terrible ira de Dios. Entendiendo este hecho básico, hagámonos la pregunta que hace Malaquías 2:10. ¿Por qué nos portamos deslealmente los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Si sabemos esto, ¿hasta cuándo vamos a tratar mal a la esposa? ¿Hasta cuándo vamos a tratar mal al esposo? ¿Hasta cuándo vamos a tratar mal a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a comportarnos de esta manera? ¿Hasta cuándo vamos a ser así? No sabemos que la ira de Dios puede venir en cualquier momento. Y a veces no sabemos por qué estamos viviendo ciertas situaciones. A veces no sabemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando y no sabemos que eso está siendo una disciplina del Señor. El juicio de Dios es severo. Con Dios no se juega. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Y qué hay si uno dice, pero es que yo soy así con esta persona porque esta persona me ha hecho daño? Porque esta persona quizá hizo algo que a mí no me agradó. ¿Sabe lo que dice Levítico 19:18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Usted ni yo estamos en posición para andarnos vengando. Usted sabe que para que un matrimonio salga adelante, el rencor, ¿qué es lo que debemos hacer con el rencor? Echarlo fuera. Porque siempre van a haber diferencias. Porque siempre van a haber cosas que a veces no nos van a parecer. Pero ¿sabe lo que está pasando hoy en día en el matrimonio? Que somos re buenos para guardar las cosas malas, ¿cierto? Y somos tan buenos para guardar los momentos malos que cuando viene una discusión, ¿qué es lo primero que sacamos? ¿Acaso no sacamos lo malo? ¿Acaso no sacamos eso que no pudimos haberlo dicho en otra situación, en otro momento? A veces usamos de los peores momentos para decir las cosas. Cuando antes podríamos en la tranquilidad haber conversado las cosas, pero cuando estamos enojados es ahí donde actuamos de manera incorrecta delante de Dios. ¿Y qué dice Levítico 19:18? No te vengarás y no guardarás el rencor. El rencor no es algo que se debe guardar, es algo que se debe sacar del corazón. Entonces, para que esta relación con nuestro prójimo, y no solamente estoy hablando del matrimonio, sino también en nuestras relaciones personales, sean en el trabajo, sea con nuestros vecinos, esto es algo integral. Ser cristiano no es algo que es aquí en la iglesia, que con nuestros hermanos seamos así, sino que esto es algo integral en nuestra vida. Pero para amar al prójimo, debemos amarnos a nosotros mismos primero. Recuerda lo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quienes se unen en matrimonio, dice que ya no serán dos, sino que serán uno. ¿Sabe lo que a veces no entendemos nosotros como esposos? Que si dañamos a nuestra esposa, nos estamos dañando a nosotros mismos.
¿Sabe lo que a veces no entiende la esposa? Que si daña al esposo se está dañando a sí mismo. Porque ¿cómo vamos a llegar a nuestro trabajo? ¿Usted cree que vamos a llegar bien así? ¿Usted cree que vamos a llegar bien donde quiera que vayamos? No vamos a andar bien. Porque cuando dos personas se unen, son una sola. Y cuando estas discusiones vienen es como que algo que está pegado, usted lo intente sacar. No hay forma de que uno no salga herido. No hay forma que uno no salga herido. Entonces, si hay algo que debemos hacer, no debemos ser vengativos, no debemos guardar rencor contra los hijos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que la Biblia nos muestre a nosotros que nosotros fuimos creados a qué imagen, a imagen de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a amar esa imagen de Dios que ha sido plasmada en nuestra vida. Porque si yo tengo poco amor por mí mismo, ¿qué amor le voy a dar al prójimo si ni siquiera me estoy amando a mí? Y cuando le hablo de amarse a sí mismo, no estoy hablando de ese ego, de querer de alguna manera uno figurar uno, no. Ese uno también respetarse a uno como persona. Porque si yo no me respeto a mí mismo, ¿voy a poder respetar a los demás? No, voy a hacer un falto de respeto siempre. Por eso, amados, tenemos mucho que cambiar, porque muchos de nosotros la palabra de aquí lo está cortando. Muchos de nosotros vamos a tener que cambiar muchas cosas. El pacto es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero con un comportamiento desleal e infiel se quebranta el pacto y viene la ira de Dios. Recuerden, ¿qué contexto está diciendo Malaquías? Esto que más abajo lo va a decir y el próximo domingo vamos a profundizar en eso. Ellos decían, mi esposa, no voy a buscarme una esposa extranjera, ahora me voy a casar con otra mujer, porque ahí se me van a acabar los problemas. No sabe que se está poniendo en un lugar donde sus problemas van a ser peores. Porque el problema quizás no es ni siquiera la persona que está a su lado, es usted mismo. Es usted mismo. Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Profanando el pacto de nuestros padres. Verso 11 dice, deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Muchos de nosotros hemos escuchado que no debemos contraer matrimonio en un yugo desigual, ¿cierto? Es decir, no puede casarse un creyente con una no creyente porque eso va a traer graves consecuencias. Y dentro del pueblo de Israel, cuando eso acontecía en el pacto, ¿sabe lo que terminaba pasando? Que la otra persona, como no creía en Dios, o creía en otro Dios o en un Dios a su manera, iba a terminar llevando a esta persona, a este creyente, a un comportamiento inadecuado. Lo iba a estar llevando tras sus dioses. Y eso iba a profanar el santuario de Dios. ¿Por qué uno podría profanar el santuario de Dios de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque mi adoración iba a estar contaminada con otros pensamientos, con otras costumbres, con otras cosas. El profeta no solo señala el pecado de deslealtad que están teniendo con su prójimo, sino que esto tiene un impacto mucho mayor, ser desleales con Dios. El prójimo era solamente la punta del iceberg, ¿cierto? Muchos de nosotros conocemos lo que es un iceberg. En el mar puede ser una puntita como el porte de la piscina, pero abajo hay una cosa tremenda. A veces cuando nosotros no nos comportamos bien con nuestro prójimo, eso quiere mucho que decir de cómo está siendo nuestro comportamiento con las personas que están a nuestro alrededor y más íntimamente de cómo estamos teniendo la relación con el Señor. Si no tengo una buena relación con mi prójimo es porque no tengo cero relación con las cosas del Señor. Si no hay una buena relación con el esposo y la esposa es porque estamos teniendo una mala relación con el Señor. El santuario de Dios es algo que Él ama mucho y aquí lo recalca. Porque es el lugar donde las personas se reúnen en torno a la adoración a Dios. Pero ¿de qué sacan ellos de ir a la iglesia? Aquí le está diciendo en palabras que nosotros entendamos. ¿De qué sacan ustedes ir a la iglesia si están teniendo un mal comportamiento con su prójimo? Si están teniendo un mal comportamiento con las personas que están a su lado. Ellos habían profanado el santuario de Dios al realizar matrimonios mixtos entre personas que servían a Dios y aquellos que no lo hacían. Esto traía un gran mal porque era un símbolo
de darle la espalda al único Dios. Nuevamente, ¿cierto? Si traemos contexto, podemos ver en el libro de Esdras, Esdras capítulo 9, verso 1 al 3, recuerde que Malaquías fue contemporáneo a Esdras, dice Esdras 9, del 1 al 3, acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Cuando oí este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté atónito. ¿Sabe lo que estaban haciendo? Y perdonando la expresión, estos caraduras, ¿sabe lo que estaban haciendo? Ellos estaban volviendo a Israel, pero estaban volviendo con otras mujeres. Estaban dejando allá a su esposa, la estaban dejando allá nomás y terminamos y ahora yo voy a hacer una nueva vida en Israel. Ahora voy a hacer una nueva vida, pero con una mujer que no estaba sirviendo las cosas de Dios. Entonces Esdras, obviamente muchos conocemos esta historia, ¿qué es lo que hace Esdras? Después hace que ellos se separen. Que se separen de esas mujeres porque esas mujeres están desviando su corazón. Muchos de nosotros conocemos la historia de Salomón, un hombre muy sabio. Y se dice que el hombre más sabio que ha estado, obviamente, es cierto, humanamente hablando, el hombre más sabio. Pero él se empezó a casar con mujeres egipcias, se empezó a casar con diferentes mujeres de diferentes países, y después tenemos a Salomón, en vez de servir al Señor, está prendiendo incienso a otros dioses. Porque eso es lo malo de nosotros, que las costumbres malas se pegan. A veces es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Y eso nos hace ser desleales con Dios. Porque esta conducta era sinónimo de deslealtad. Porque al contraer matrimonios con gente de las demás naciones era símbolo de ir tras dioses ajenos, quebrantando así el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no puede existir otro Dios delante de mi presencia. Ni siquiera en el segundo, tercer, no. Delante de mi presencia, la cual lo llena todo, no puede haber otro Dios. No puede haber nada más importante que Dios. Y cuando ellos se estaban uniendo en estos matrimonios mixtos, lo único que estaban cosechando era ir tras la idolatría. Pensemos por un momento. Dios había elegido a este pueblo por amor. Porque este pueblo era el pueblo más insignificante. Si usted puede analizar Israel con las demás naciones, Dios podría haber elegido una potencia mundial. Pero eligió un pueblo tan insignificante, un pueblo tan pobre, un pueblo tan necesitado, y le dio todo. Él lo compara en el libro de Ezequiel como un hombre que iba pasando por una calle y ve una guagüita que recién una mujer la había dado luz. Y usted sabe cómo salen los bebés llenos de sangre. Y ese bebé está botado en el piso lleno de sangre. Botado, abandonado. Y viene este hombre y toma a este bebé, lo limpia, lo lava, le pone la mejor ropa, le da la mejor educación, le da las mejores cosas, y para que después cuando crezca se vaya con las peores cosas. Se vaya tras sus amantes y empieza a prostituirse y haga lo peor. Entonces ahí donde uno piensa, ¿qué era lo mejor, haberle dejado ahí que muera o darle todo para que después se vaya y se prostituya? ¿Acaso no es así con nosotros mismos muchas veces? El Señor hace todo con nosotros y después nosotros los portamos mal con Él. Somos infieles a Él. Nos vamos tras cosas que lo único que hacen es alejarnos de Dios. ¿No es esto una deslealtad muy grande? El ser mal agradecido, el abandonar a Dios, es darle la espalda al Dios que usted y yo servimos. Si esto aconteció con Israel, debemos comprender que las cosas que antes fueron escritas, no fueron escritas para nuestra enseñanza. Por eso quiero, querido hermano y hermana en la fe, que usted se haga esta pregunta. ¿Qué está llenando nuestro corazón de infidelidad hacia Dios? ¿Qué está desviando tanto nuestro corazón que está haciendo que le demos la espalda a Dios? ¿Cuál es el ídolo con el cual estamos despreciando a Dios? No seamos desleales con aquel que nos ha dado todo. ¿Cuáles son las consecuencias de la deslealtad? ¿Hasta dónde podrá llevar esta deslealtad?
¿Qué consecuencias puede traer? El verso 12, vamos a Malaquías 2. Malaquías 2, 12 dice que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto. Sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Es tan duro el castigo que viene de Dios, que nos dice que le vamos a hacer una reinstrucción, no dice eso. Extermínenlo de las tiendas de Jacob. Y no solamente el que está cometiendo esta deslealtad, sino el que la está apoyando. El que apoya la deslealtad, el que aboga la deslealtad, tiene el mismo pecado que el que lo está cometiendo. Porque a veces queremos ser muy livianos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, pero no entendemos que así estamos asintiendo ese mismo pecado. Estamos haciéndonos partícipes de todo esto. ¿Qué terribles consecuencias vendrá sobre aquellos que permanecen en deslealtad con Dios? El libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 32, 17 al 21, dice así: lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente. ¿Cómo provocaron a ira a Dios? ¿Saben lo que hacían? Ofrecieron sacrificios. Recuerde que a Dios se le ofrecían sacrificios como adoración. Y ellos estaban ofreciendo los sacrificios a los demonios y no a Dios. Y hoy en día no es necesario que usted diga voy a adorar al demonio, pero muchas veces estamos buscando otras cosas en vez de Dios. Y eso ya es ser infiel a Él. ¿Qué está llenando nuestro corazón hoy? ¿Qué nos está haciendo desviarnos del Señor? Nótese cómo se cuenta como impío, no solo al merecedor del castigo, sino al que lo aprueba. Tengamos cuidado cuando estemos aconsejando, amados, porque si nuestro consejo está siendo dañino y malo para los demás, eso también va a traer juicio a nosotros. Que el Señor nos ayude a no ser desleales. Y por último, la última consecuencia es, y lo deja en claro aquí el verso 12 dice, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Es decir, de nada te sirve orar, de nada te sirve asistir a la iglesia, de nada te sirve leer la Biblia, de nada te sirve cantar alabanza al Señor, de nada te sirve todo este servicio que estás haciendo si no estás tratando bien a tu esposa, si no estás tratando bien a tu esposo, si no estás tratando bien a tus vecinos, si no estás tratando bien a tus compañeros de trabajo, si le estás dando la espalda a aquellas personas que siempre han estado contigo, no te sirve de nada hacer eso, porque Dios no lo va a aceptar. No manchemos con pecado nuestra adoración, amados. Pero como le dije, lo único que nos puede ayudar en estas relaciones personales que tenemos, ¿cierto?, es no guardar rencor. Si alguien nos hizo algo, saquémoslo. Yo cuántas veces le he hecho algo malo a alguien, ¿entiendes? Que a veces nosotros creemos que lo que nos hacen a nosotros es lo más grande, pero nosotros cuántas veces le hemos hecho daño a las personas. Entonces no estamos en posición de andar guardando rencor. Saquemos ese rencor del corazón. No nos sirve para nada, lo único que hace es apestarnos, pudrirnos por dentro. Cuando una basura se deja dentro de algo, comienza a pudrir todo lo que está a su paso. Así el rencor, si es guardado en el corazón, comienza a pudrir todo lo que está a su alrededor. Y queremos vivir así toda la vida. Esa es la pregunta, man. ¿Queremos darle ese curso a nuestra vida, tener una vida deplorable? ¿Eso es lo que queremos para nuestra vida? Si no queremos eso para nuestra vida, echemos fuera el rencor, echemos fuera las malas cosas y quedémonos con lo bueno. Y quedémonos con lo bueno, que es lo mejor. Por último, ninguno de nosotros aquí está en pro de decir, yo nunca he cometido nada de esto. Más de alguno de nosotros hemos dañado a alguien a lo largo de nuestra vida, sea directo o indirectamente. Esta es la mala noticia, hemos pecado. Pero hay una buena noticia. Jesucristo fue enviado por el Padre para vivir una vida perfecta. Para ir al cielo hay que tener una vida perfecta. ¿Quién de nosotros es perfecto? Ninguno. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, esa vida perfecta se nos transfiere. Y toda nuestra vida pecaminosa se le transfiere a Él. Y todos los pecados que hemos cometido, Él los pagó en la cruz.
Por lo tanto, ahora somos justos y perdonados. Corra a Jesucristo. Pídale perdón por medio de su Santo Hijo Jesús y usted va a hallar ese perdón en Él. Y no solo eso, sino que ahora sus relaciones personales van a empezar a florecer. Porque si usted ya no se está preocupando por las cosas malas, mejor los deja fuera, ¿no? ¿Me entiende? Y más encima con el perdón del Señor podemos empezar una vida de comunión, una vida de unidad, una vida buena delante de Él. Por último dice el Señor, perdonen así como yo lo he perdonado a ustedes. ¿Cuánto nos ha perdonado Él? ¿O Él ha dejado de perdonarnos algún día? Perdonen así como Él lo ha perdonado a ustedes. ¿Tenemos algún rencor con alguien? Perdonémoslo. Y perdonar, ¿sabe lo que significa? Olvidar. Si recordamos nuevamente las cosas es porque no estamos perdonando de verdad. Perdonar es olvidar. Porque Él dice que echa en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Si está dispuesto a perdonar, tiene que estar dispuesto a olvidar. En conclusión, ser desleal es no ser fiel con aquellos que siempre están a nuestro lado. Es defraudar la confianza de aquellos con quienes se comparten muchas cosas en común. Segundo, si hay una de las cosas que el desleal aprende con gran facilidad, es no tener empatía con los demás, ¿cierto? Es no decir, ¿para qué le hace daño a esta persona si yo estoy mal? ¿Para qué voy a dejar mal a otra persona? ¿Me entiendes? Mejor ese rencor lo echo fuera nomás. Y me lleno de Cristo. Tercero, ser desleal es ser mal agradecido, es olvidarse de todos esos buenos momentos que se han tenido. Es no ser agradecido que también no solamente la hemos pasado mal, sino que también la hemos pasado bien. Cuarto, la infidelidad tiene como resultado la ira de Dios. No hay nada más terrible y más horrendo que caer en las manos de un Dios vivo. Quinto, todo lo que se pretenda dedicar para Dios, todo lo que se pretenda dedicar para Dios y está manchado con deslealtad, no sirve para nada. Es una basura delante del Señor todo lo que se ofrezca, manchado con infidelidad, con deslealtad y con falta de amor a los demás. Por último, la única esperanza que tenemos, ¿cuál es? Confiar en el Evangelio, confiar en Cristo para hallar el perdón. Le voy a rogar que oremos a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta tarde. La infidelidad, la deslealtad es algo que hoy comúnmente estamos viendo. Y todo eso, Señor, es causado por el egocentrismo de creer que a nuestra manera deben hacerse las cosas o de que nuestro dolor es más grande que todo el sufrimiento que los demás estén viviendo. Ayúdanos, Señor, a no ser así. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestra esposa. Que las esposas puedan amar a sus esposos. Que los padres puedan amar a sus hijos. Que podamos también ser benignos, ser buenos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que están a nuestro alrededor. No queremos ser piedra de tropiezo para ellos, Señor. No queremos que toda la adoración que estamos presentando delante de ti esté manchada con ese pecado, Señor. Recurrimos a tu amado Hijo Jesús, en quien hallamos perdón y redención de pecados. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor, en esta tarde, reconociendo que tú eres el único que puede perdonarnos por medio del sacrificio de Jesús, por medio de su obra bendita, y que a través de su resurrección y ascensión nos enseña que si usted ha comenzado una obra en nosotros, usted la va a perfeccionar. Señor, si hay alguna gota de rencor en nosotros, si hay algún tipo de odio hacia alguien, que aunque esté bien fundado, Señor, lo podamos desechar y volver a retomar la comunicación con aquellos, Señor, de las cuales la hemos cortado, para que nuestros sacrificios puedan ser agradables delante de ti, para que nuestro servicio a ti, Señor, sea un mejor servicio, porque eso es lo que necesitamos hacer, Señor. Te ruego que perdones a tu pueblo y que si hay alguno que no ha nacido de nuevo, pueda, Señor, hallar el perdón en ti y pueda, por medio de tu Santo Espíritu, venir con fe a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un nuevo salmo al Señor. Vamos a entonar un nuevo salmo
Vamos a cantar el Salmo 38. Perdón, el Salmo 35. Salmo 35. Cantemos el Salmo 35. Salmo 35. Contiende con mi contendor. Contiende con mi contendor. Salmo 35. Cantemos. Contiende con mi contendor, con mi agresor pelea, Señor. Escudo y paves empuña, y levántate en mi ayuda. Saca lanza, sierra, Señor, contra mi cruel perseguidor. A mi alma tú di, solo yo soy tu potente salvación. Tenga vergüenza en confusión aquel que mi alma buscó. Vuelvan atrás avergonzados los que mi mal han inventado. Sean tramo que ante el viento va, no sé que el ángel de Jehová. Su senda sea oscuridad, el ángel de él los seguirá. Pues me pusieron sin razón, red en un hoyo la traición. Para mi alma lo cavaron, sin motivo lo inventaron. Venga su fin sin previsión, caiga en la red que escondió. Mi alma en Dios se alegrará, en su salud se gozará. Amén. Que podamos gozarnos en la salvación del Señor, que podamos descansar en Él, solo en Él. Incline su rostro para recibir la bendición de Dios, la bendición sobre su vida. Dios Padre, te ruego en esta tarde que puedas bendecir a tu pueblo, que puedas posicionar tu rostro, hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, y tengas de nosotros, Señor, misericordia. Que el Señor te bendiga, oh pueblo de Dios. Que el Señor te guarde. Que el Señor te brinde de su maravillosa y santa salvación. Te ruego, oh Padre, todo esto. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados en Cristo Jesús. Que el Señor les guarde. Hasta aquí nuestro culto de adoración al Señor. Ahora vamos